para mí es ideal que se pueda dejar como eh, el momento de preguntas al final, ¿ya? Porque si no, igual no las veo si es que me hablan por el chat, porque como voy a proyectar la pantalla, así que idealmente que em, dejemos al final ahí el tiempo para las preguntitas. Entonces ahora voy a proyectar. Hoy día vamos a ver los tipos de compraventa, ¿ya? Em, lo ideal es que después de esta sesión ustedes ya sepan bien distinguir los tipos de compraventa, las diferencias entre ellos y algunos tips que les voy a dar que pueden ser útiles en el día a día. Antes de comenzar, a mí siempre me gusta retomar algunos conceptos básicos, que nunca está de más poder recordarlos. Y principalmente, o para comenzar, es cómo se configura el dominio sobre una propiedad, ¿ya? Y la respuesta es mediante un título que generalmente va a tomar la forma de una compraventa, pero también puede ser una dación en pago o una adjudicación. Como digo, generalmente toma la forma de una compraventa y este se va a materializar a través de su inscripción en el registro de conservador el registro de propiedad, perdón, del conservador de bienes raíces correspondiente, ¿ya? Entonces, título más eh, materialización, que es a través de la inscripción. Otros conceptos básicos que es importante recordar en las compraventas, las promesas de compraventa, es que cualquiera de las dos partes, comprador o vendedor, pueden actuar representados a través de un mandato, ¿ya? Eh, Generalmente el mandato, porque muchas veces pasa, y me imagino que también les ha pasado, que le dicen, no, es que yo tengo un mandato general que otorgué hace, no sé, un año, 6 meses. Y uno va a revisar ese mandato y muchas veces, más de las que a uno le gustaría, se encuentra con que no tiene la facultad. Es un mandato general, pero que no tiene la facultad específica que se requiere para la celebración de un contrato de compraventa o un contrato de promesa de compraventa, ¿ya? Eh, por eso, lo ideal es uno, si es que ya existe un mandato, obviamente revisar, eh, o bien directamente otorgar un mandato especial de venta, que se llama. Que en ese mandato lo que se hace es eh, individualizar de manera súper concreta, así como se individualiza en la promesa de compraventa o en la compraventa misma, el bien sobre el cual en el fondo se va a gestionar toda la operación. Y alguna de las facultades que sí o sí se requiere que estén en ese mandato es la facultad de fijar el precio de compraventa, la facultad de fijar cabidas y deslindes, que se llama así técnicamente, eh, la facultad de renunciar a la acción resolutoria, la facultad para también fijar multas y otorgar declaraciones, ¿ya? Obviamente estas son como las súper específicas que tienen que estar sí o sí a todo evento, hay otras, y por eso ahí siempre es súper importante que le aconsejen a los clientes que ese mandato sea redactado por un abogado, porque también muchas veces pasa de que en el apuro las personas van a una notaría y ahí le piden ayuda al funcionario y por desconocimiento no se incluyen todas las facultades necesarias y eso también repercute en que si, por ejemplo, esa compraventa, que lo vamos a ver un poquito más adelante, eh, es financiada con crédito hipotecario, va a ser reparado el mandato en el estudio de títulos del banco. Entonces, va a atrasar la operación y obviamente eso es algo que queremos evitar, ¿ya? Eso también me parece relevante poder recordar un poquito. Em, Generalmente, no generalmente, cuando es la firma de la compraventa,
esa siempre va a ser por escritura pública. Pero la firma de la promesa de compraventa puede otorgarse a través de estos medios que acá se ven en la pantalla. eh, y lo importante es distinguir y entender en qué consiste cada uno. Por instrumento privado significa que simplemente las partes firman un documento y no interviene nada más que comprador y vendedor. Por instrumento privado autorizado por notario, eso significa que lo mismo, las partes firman, pero este instrumento es, las firmas son autorizadas por notario. O sea, esto se lleva a la notaría y el notario verifica que el vendedor es quien está firmando, ¿no? O sea, que corresponde a su identidad, y lo mismo con el comprador. Por instrumento privado protocolizado significa, y aquí va como de menos a más, en el fondo en cuanto al valor probatorio, eh, significa que el notario agrega ese instrumento a su protocolo, ¿ya? Que es este como, en el fondo es el registro que lleva el notario, su registro privado, y por lo tanto el notario, además de autorizar la firma, o sea, de comprobar que quien firma es efectivamente la persona que dice ser, también autoriza el documento completo, ¿ya? Y la escritura pública, que en el fondo es lo más perfecto que en el fondo puede existir al firmar un documento. Y como les decía, la firma de la escritura compraventa siempre va a ser por escritura pública, ¿ya? Es una solemnidad que exige el Código Civil. Ahora nos vamos de a poquito metiendo en lo que es los tipos de compraventa, y antes de eso me gustaría que veamos un poco la promesa de compraventa, ¿ya? Una promesa es un contrato preparatorio que no transfiere el dominio, pero sí obliga a las partes a firmar en un plazo que ellas definan en ese documento la compraventa definitiva, ¿ya? El artículo 1554 del Código Civil es el que regula los requisitos mínimos de la promesa de compraventa, y esos son el objeto, ¿ya? O sea, que se individualice bien el bien sobre el cual se está celebrando la promesa, el precio, el plazo, ¿ya? El plazo en el fondo que se va a dejar establecido para que medie entre la firma de la promesa y la firma de la escritura definitiva de compraventa, y una sanción en caso de incumplimiento que generalmente se le denomina en el contrato en sí de promesa como multa, ¿ya? Que generalmente es el 10% del valor de la venta, pero eh, puede ser distinto, si es que así lo acuerdan las partes, ¿ya? Eh, este contrato, como les decía anteriormente, puede ser celebrado por instrumento privado, no hay problema en eso. Generalmente, y es lo aconsejable, es que al menos sea autorizado ante notario, para que las firmas al menos se autoricen ante notario. Eh, en segundo lugar, esto es como un tip, consejo, se sugiere que sea por escritura pública en los casos en que el monto de venta, por ejemplo, sea sobre 20.000 UF. Más que nada es porque el monto es mayor y, como veíamos anteriormente, el valor probatorio, eh, obviamente, de una escritura pública es el máximo que podríamos tener, ¿ya? Otro tema ahí que generalmente se hace como unas preguntas frecuentes es que el monto que se indique como pie en la promesa puede ser distinto y no hay ningún problema y no le invalida si es que ese monto del pie en la compraventa definitiva es distinto. En el caso, obviamente, de las compraventas que son financiadas mediante crédito hipotecario. Por ejemplo, si en la promesa indicamos que se va a dar un 30% de pie y el 70% va a ser financiado con crédito hipotecario, y después en la realidad ese monto es distinto, no hay ningún problema, ¿ya? Otro tema acá que me pareció interesante, que en realidad, claro, es un arriendo, pero
de alguna manera también involucra a posible, o no posible, sino que la promesa compraventa es el arriendo con promesa compraventa, ¿ya? Esta figura, en fondo, combina un contrato de uso inmediato, que es el arriendo, con una obligación futura, que es una compraventa, ¿ya? Generalmente esta figura es útil para quienes necesitan entrar a usar una determinada propiedad mientras tramitan el financiamiento bancario, ¿ya? Eh, Acá es importante saber la diferencia entre el arriendo con promesa de compraventa y el arriendo con opción de compra, ¿ya? El, la diferencia es que en el arriendo con promesa de compraventa las partes se obligan que en una determinada fecha, con un determinado plazo, se obligan a celebrar la escritura de compraventa, mientras que en el arriendo con opción de compra, las partes firman este arriendo y en determinada fecha o en determinado plazo, la parte arrendataria eh, puede elegir si ejerce o no la opción de compra, ¿ya? Entonces, idealmente, la recomendación es que siempre firmar un arriendo con promesa y no un arriendo con opción porque queda un poco más en el aire la decisión de firmar escritura de compraventa. Vamos a repasar igual un poquito antes de irnos a los tipos de compraventa y el proceso de la compraventa, sus etapas, ¿ya? Generalmente esto va a comenzar con una orden de venta, que es al momento que ustedes captan la propiedad, hacen firmar al cliente vendedor una orden de venta. En el fondo, eh, algunas de las cláusulas como esenciales, la individualización del vendedor, la individualización de la propiedad, que le otorgan a ustedes en el fondo la facultad para poder ofrecer la propiedad, mostrar la propiedad. También se indica si esto es con exclusividad o sin exclusividad. Eh, También se suele agregar el monto del porcentaje que se le va a cobrar en caso de que la propiedad sea vendida por ustedes. Eh, Eso por una parte. También tenemos la orden de visita, que va a ser lo que va a firmar las personas que quieran visitar la propiedad. Y esto también como recomendación, idealmente que siempre lo firmen. Eh, Han llegado casos que a veces se olvidan por la rapidez y agendan por WhatsApp, pero no firman el documento en sí. Y después ese mismo cliente se va con otra corredora que también tenía captada la misma propiedad y con ellos cierran el negocio porque, por ejemplo, no sé, le ofrecieron un porcentaje de comisión a pagar menor, ¿ya? Entonces, súper importante en ese sentido que firmen las órdenes de visita, que revisen también cómo están redactadas sus órdenes de visita, em, porque ahí uno puede agregar ciertas cláusulas que el hecho de que lo firmen no pueda ocurrir esta situación práctica que yo les acabo de decir y que muchas veces puedan incluso cobrar la comisión aun cuando se cierra el negocio con la otra corredora, ¿ya? Así que eso es súper importante ahí, eh, la firma de la orden de visita y que puedan revisarlo con algún abogado eh, que contenga todas las cláusulas que las puedan resguardar debidamente, ¿ya? Segundo paso, generalmente va a ser una carta de oferta y de aceptación en que se va de alguna manera voy a usar una palabra súper coloquial, amarrar el negocio, ¿ya? En esta carta de oferta de aceptación se debe establecer el plazo y condiciones básicas. Ejemplo, precio, obviamente las partes involucradas, eh, plazo de celebración y individualización de la propiedad, obviamente, ¿ya? Alguna que otra condición específica para el caso en concreto que también puede ocurrir, eh, como por ejemplo adelantar una parte del precio en el momento de la promesa, cosas que en el fondo van surgiendo en cada operación en particular, ¿ya? Eh, Igual acá es importante porque
bien pasa muchas veces que hay algunos clientes que quieren que básicamente la carta oferta de aceptación contenga exactamente lo mismo que va a contener la promesa. Eso también es importante hacerles ver las diferencias, eh, porque a veces por ese tipo de cosas se dilata la firma y se dilata el negocio, ¿ya? Entonces, carta oferta de aceptación, condiciones básicas y en la promesa compraventa obviamente que ya tenemos eh, que resguardar específicamente todas las condiciones, eh, comparecencia de las partes, indemnización del bien, el precio de venta, la multa, em, los plazos para entregar los documentos para los estudios de títulos correspondientes, em, ese tipo de cosas, ¿ya? Obviamente también los honorarios del corredor, cómo se va a pagar estos honorarios, si va a ser, se va a dejar un cheque, va a ser mediante vale vista al momento de la firma de la escritura compraventa, todo eso es súper importante que vaya en la promesa compraventa. Lo otro, el precio tiene, esto igual es importante, que se tiene que fijar el precio en pesos o en UF. No podemos hacer una mezcla de las dos cosas, ¿ya? Eh, eso. Después tenemos una cuarta etapa como conducto regular, que sería el estudio de títulos. Eh, Acá es importante solicitar los documentos a tiempo. Generalmente yo siempre recomiendo que una vez que se firme la promesa de compraventa, al momento de firmarla, se pidan los antecedentes correspondientes al vendedor. ¿Ya? Esto con el fin de cumplir con el plazo de entrega de los títulos, que generalmente en las promesas se suele usar el plazo de 15 días. Obviamente puede ser más o menos dependiendo de lo que las partes acuerden, pero generalmente son 15 días. Eh, Otro tema importante que, claro, acá dice revisar el GP, pero mi recomendación siempre es que al momento de la redacción de la promesa, y eso es algo que se me olvidó mencionarles, generalmente se pide el dominio vigente. Mi recomendación es pedir también un GP. ¿Por qué? Porque podemos ver si es que la propiedad está, por ejemplo, embargada o no embargada, o está declarada bien familiar o no está declarada bien familiar. Entonces son cositas que podemos ir adelantando y visualizando para que sea de la manera más transparente para el cliente, ¿ya? Eh, La quinta etapa sería ya una vez aprobado el estudio de títulos, ya sea si es al contado, que se lo vamos a ver un poquito más adelante, si es al contado por el abogado del comprador, si es con financiamiento bancario, por el abogado del banco, se procede a la escrituración de la compra. ¿Ya? La escritura de compra-venta, bueno, si es con banco, la verdad es que más que revisar los datos y que correspondan lo que acordó el comprador con su banco respectivo, yo no recomiendo hacer variaciones al fondo de la escritura, porque los bancos muy rara vez acceden a esos cambios, ¿ya? A no ser que, como digo, sean errores en la individualización de las partes, en algo que se acordó del precio o la tasa o temas de esa índole, ¿ya? Eh, Acá, junto con la escritura de compraventa, obviamente va a ir con sus correspondientes instrucciones notariales, que lo vamos a ver un poquito más adelante, pero no me quiero adelantar. Importante que la revisión sea de la escritura y posterior redacción de instrucciones notariales sea revisada por un abogado. Eh, no me ha tocado, pero también pueden haber errores quizá un poquito más de fondo y que claro, ahí habría que transmitirle al banco. Em, Así que es súper importante que lo revisen ahora. Em, lo del lanzamiento también lo voy a dejar para una diapositiva un poquito más adelante. Luego viene lo que es una vez firmada la escritura compraventa y las instrucciones, viene la inscripción en el conservador, ya que el seguimiento se va a hacer de acuerdo al número de carátula que se indique y como ustedes ya deben saber, más o menos se demora
dependiendo del conservador, pero por ejemplo acá en Santiago son 3 semanas a un mes en que quede inscrita la propiedad. Una vez inscrita, ya se materializa lo que es la entrega material y pago de la comisión, ¿ya? Eh, Entrega material que a veces se sujeta al acta de entrega firmada por comprador y vendedor. A veces simplemente con la exhibición del dominio vigente a nombre del comprador. Y lo mismo las instrucciones notariales. Pueden ser que se liberen las instrucciones notariales eh, de la comisión. Puede ser que se sujeten a la exhibición simplemente del dominio a nombre del comprador, o algunas también piden que se sujete a la exhibición, perdón, a la entrega material de la propiedad. ¿Ya? Eso ahí es un poco, depende de lo que se acuerde. Ahora vamos a los tipos de compraventa. Ya tenemos, en primer lugar, la compraventa al contado sin alzamiento. Esto quiere decir que el dueño eh, puede que haya adquirido la propiedad con crédito hipotecario, pero ya terminó de pagar el crédito y se alzaron la hipoteca y prohibición que se constituyó en su minuto. Y el comprador quiere pagar al contado la propiedad. En ese caso estamos ante una operación al contado sin alzamiento y que es la más rápida y fácil de alguna manera de gestionar, ¿ya? Y rápida. En ese caso, la instrucción notarial va a ser en cuanto al vale vista, va a ser por el monto total de, de la compra, ¿ya? Vamos a tener ahí en esa instrucción solo un vale vista. En segundo lugar, tenemos la compraventa al contado con alzamiento, que significa que el comprador va a pagar al contado, pero el vendedor todavía le queda un saldo por pagar del crédito hipotecario con el cual él adquirió. Entonces, en ese caso, se deben alzar la hipoteca y previsión que se constituyó al momento que adquirió el vendedor. Y para eso se requiere la autorización, obviamente, del banco con el cual a él le otorgaron el crédito hipotecario. ¿Ya? Y por eso va a ir en esa escritura una cláusula donde van a comparecer los representantes del banco en cuestión, autorizando la cancelación y alzamiento. ¿Ya? En este caso en particular se van a utilizar las instrucciones tipo que utiliza el banco, ¿ya? El banco alzante, ¿ya? Y en ese caso nos vamos a encontrar con dos valeristas en la instrucción. Uno que va a ir al banco por el monto que le queda por pagar al vendedor del crédito hipotecario que pidió en su minuto, más 3 dividendos, el valor equivalente a 3 dividendos. Esto es un resguardo, nada más. Em, en caso de que obviamente sobre el monto, eso va a ser debidamente eh, devuelto al vendedor. Y un segundo vale vista, que va a ser por lo que reste, por lo que quede en el fondo, eh, para pagar directamente al vendedor, ¿ya? Es decir, de una compraventa de 100 millones de pesos, 50 millones le queda de pago de crédito, por lo tanto los otros 50 van a ir directamente en un vale vista al vendedor, ¿ya? En tercer lugar, compraventa financiada con crédito hipotecario sin alzamiento, ¿ya? En ese caso, el actualmente la propiedad está sin deuda hipotecaria, pero la persona del comprador que quiere la propiedad ahora lo va a hacer mediante financiamiento bancario, con crédito hipotecario. En ese caso, en cuanto a las instrucciones, también va a ser como en el primer caso, que va a ser solamente con el monto del pie, ¿ya? Y la última, que yo diría que en realidad
es como la más común, que es la compraventa con crédito hipotecario y alzamiento. Es decir, la propiedad actualmente tiene una deuda hipotecaria pendiente y el comprador, a su vez, también está comprando con crédito hipotecario. En ese caso, lo mismo. Eh, van en las instrucciones va a aparecer solamente el vale vista por el pie y entre los bancos se van a saldar lo que corresponda. ¿Ya? Acá también en la escritura va a comparecer en la parte principal el banco actual que está concediendo el crédito y en una cláusula casi al final va a aparecer una cláusula de alzamiento donde va a comparecer el banco que está, en el fondo, alzando las hipotecas y cancelando las previsiones. ¿Ya? Entonces, si vienen, ahora vamos a las dudas. Ahí está. Entonces, si tienen dudas, una pregunta, si fue muy rápido, me dicen y podemos ir a algunos temas que no hayan quedado tan claros. Hola Marcela, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno, cuéntame, En que enteré atrasado, no te pero preocupes. me tocó a mí el año pasado hacer ¿Ya? una compraventa. O Ujú. sea, vendí un departamento que lo habían dado en lo habían dado en parte de pago, no en parte de pago, sino que como aval para una operación en línea. ¿Ya? Entonces fue bastante complejo porque, bueno, me ayudó un abogado, un abogado como tú, ¿ya? Que me ayudó bastante. Entonces, sucedió lo que tú estabas hablando, que al final hubo tres valevistas, ¿ya? Los bancos entre ellos se entendieron, ¿no es cierto?, para poder eh, pagar la parte que el propietario tuvo que entregar, ¿ya? ¿Mm? Y los otros valevistas iba a la comisión en el caso mía, ¿ya? Y también iba el valevista para el comprador. Entonces fue como bien complicado para mí porque era la primera operación que me salía de ese tipo, Ya, pero estaba de acuerdo en lo que tú estabas explicando. Y ahí yo me quedé un poco de duda. Me encantaría si me pudieras redondear la... ya. Ahí entiendo que esa deuda que tenía no era por al momento de adquirir la propiedad, ¿verdad? Era como una como una hipoteca de garantía general, algo así, por otro Claro, tipo de deuda. claro, él compró ese departamento al ¿Ya? contado, ¿ya? Ya, perfecto. Pero se compró otra propiedad fuera de Perfecto. Santiago, Y le entonces hipotecó en dio el fondo. justamente, Ya, hipotecó, no por el total, sino que le hipotecó por una cantidad determinada que sí. costaba la otra propiedad. Claro, en ese caso, en el fondo la función es un poco lo mismo, pero claro, se enreda porque en el fondo no es sobre la misma propiedad, sino que Claro, sobre otra. claro. ¿Ya? Esto también ocurre cuando muchas veces las personas piden créditos, por ejemplo, de consumo, ¿Mm? de altos montos y también el banco le pide, por ejemplo, una garantía, hipotecan la propiedad que tienen a su nombre. En Correcto. ese caso, el alzamiento funciona de igual forma. Ahí lo importante es que en la escritura ¿Mm? comparezca el banco que tiene actualmente la garantía a su nombre, Correcto. alzando o cancelando. Alzando me refiero si es hipoteca, cancelando si es una prohibición de celebrar acto y contrato. Perfecto. eh, y efectivamente tener súper claro la liquidación de la deuda, ¿ya? Pedir el certificado de liquidación y al Correcto. momento de redactar las instrucciones, dejar bien establecidos los montos por los cuales se están dejando los valeristas, ¿ya? Por eso es súper importante tener la liquidación y que que sea una liquidación o sea, del mes en el cual se está generando la operación.
porque también a veces adjuntan una liquidación de hace 2 meses. Mm, No, tiene que ser del mes en es el cual normal, estamos, sí. claro. Eh, Eso, no sé si ahí resuelvo tu pregunta. O sea, ahí los valevistas en el momento en que el comprador, ¿no es cierto?, Sí. emite los valevistas, uno tiene que ir, ¿no es cierto?, para pagar esa deuda que había en el ¿Mm? banco que dio el préstamo Ujú, al- al- a la persona que lo ujú, solicitó, al dueño del bien, ujú. ¿cierto? Un valevista va para pagar eso que va directamente al banco emisor de la deuda, Exacto, ¿ya? sí, El otro valevista va la diferencia va para el vendedor para el vendedor, sí. y el otro valevista es para el corredor de propiedades. Claro, A no ser que generalmente, los gastos notariales se pagan 50 y 50, ¿cierto? eso es una costumbre, ¿eh? Podría pactarse algo distinto y no habría problema, pero Muy bien, generalmente es por mitades y lo que hice relación lo que se paga para inscribir la propiedad generalmente es de cargo del comprador, perfecto, ¿ya? perfecto. Eso, sí, así es. O sea, no necesariamente, o sea, se puede compartir no, pero no tendría, o sea, no tendría lógica que el costo de la inscripción la hicieran a media, porque en el fondo va a quedar No, para el no. nuevo Sí, comprador. eso generalmente yo siempre lo he visto, que es el comprador el que se hace cargo. Sí me ha tocado que los gastos notariales, o sea, del pago en notaría por la escritura de Escritura, claro. compra-venta, ¿No? me ha pasado que la parte vendedora ha pedido que lo asuma en su totalidad el comprador. Ah, Pero mira, eso, sí, ya, eso es algo que se puede conversar, pero que, como digo, en la generalidad y por la costumbre jurídica, por decirlo de alguna manera, es correcto, compartido. perfecto, perfecto. Muchísimas gracias, Marcelo. De nada. ¿Alguien más tiene alguna duda? Aprovechen que este es el momento. Está todo súper claro, Marcelo. Ya, por Qué lo menos bueno, entendí absolutamente todo. Eres una ya. excelente profesora. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí también, si ustedes requieren apoyo, saben que tienen acá las puertas súper abiertas, mandar un correo o algo, Ok. y ahí nosotros los ayudamos. Tú eres abogado, Eh, ¿cierto? sí, así es. Sí. Qué Sí, bueno. sí. Hace 6 años ya. Ah, qué bueno. Sí, Yo tengo una hija abogado también. Sí. Queda menos que tú, sí. sí, uno ahí va aprendiendo del caso a caso. Eso es súper Sí, importante. fantástico, fantástico. Te agradezco infinito. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿No? Marcela, no sé si cerramos nomás o... Si no hay más duda, ¿alguna duda? Parece que no. Ya. Bueno, igualmente, cualquier cosa, como les dije, pueden ahí preguntarnos y nosotros les contestaremos a la brevedad. Muchas gracias, Marcela. Ya, que estén muy Muchísimas bien. gracias. Gracias. Chao, Chao. que estén bien, adiós. Gracias.